Quiero en esta mañana, cuando se abre este importante foro, compartirles a ustedes una serie de reflexiones, empezando por una palabra, la palabra resiliencia, que a mi modo de ver define algo que está en el ADN de todos los colombianos, y es la capacidad de superar adversidades y de convertir las adversidades en una verdadera oportunidad de progreso. Nosotros los colombianos solemos tener siempre el debate de cómo estamos viendo la realidad, si el vaso está medio lleno o si el vaso está medio vacío. Y yo quisiera, desde el punto de vista de perspectiva, empezar con la pregunta ¿de dónde venimos? ¿Cómo estaba Colombia antes de que llegara la pandemia? ¿Y cómo está Colombia hoy y cuáles son los derroteros para el futuro? Por eso me parece muy importante volver siempre a cómo cerró Colombia el año 2019. Ese año nosotros lo terminamos con unos indicadores que a mi modo de ver mostraban una señal de progreso. Cerramos ese año con el mayor crecimiento económico en los últimos 4 años. Cerramos ese año con un índice de inversión extranjera directa bastante sobresaliente. Cerramos ese año con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Y cerramos ese año con más de 4.5 millones de visitantes no residentes en nuestro país, lo que a todas luces significaba el mejor año del turismo en Colombia. Cerramos también con una señal muy clara de reducir la tasa impositiva a las empresas y también pudimos culminar una serie de procesos normativos donde le dijimos al sector privado que tenía que ser el jalonador del desarrollo en Colombia. 3 aspectos muy importantes: una reducción sustancial de la renta corporativa, poder descontar el 50% del ICA sobre el impuesto de renta, permitir el descuento del 100% del IVA sobre bienes de capital, y eso significaba una reducción de la tasa de tributación de más del 20% para las empresas. ¿Qué pasa en el año 2020? Empieza el primer trimestre del año con un crecimiento por encima del 4% y nos llega ese enemigo invisible. Nos llega el COVID-19, que empieza a estresar los sistemas de salud de todo el planeta. Empezamos a ver a los países desarrollados a sufrir por la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Empezamos a escuchar nuevamente la palabra cuarentena. Empezamos a ver cierres de aeropuertos, contracciones en los suministros de bienes y servicios en todo el mundo. Y viene esa amenaza latente hacia un país como Colombia. Y entonces la pregunta es, ¿cómo Colombia enfrenta esta situación? Nosotros tuvimos que plantearnos un debate estructural. El primero, ponerle coto a ese lenguaje que querían traer muchos a la conversación, que era tratar de generar un falso dilema entre la protección de la salud y la vida y la protección del desarrollo económico y social. Porque claramente no hay un buen sistema de salud si no hay desarrollo económico y social. Y sin un buen sistema de salud y sin una buena respuesta en materia de salud, difícilmente tendríamos una agenda de desarrollo capaz de salir adelante. Pero recuerdo, y yo les comparto a ustedes esto, que en los primeros días cuando se empezaba a vislumbrar la amenaza, nos llegaban a nosotros las primeras señales de estudios técnicos del Instituto Nacional de Salud. Y esos estudios nos decían, esas curvas epidemiológicas, que de no hacer nada perderíamos más de 300.000 colombianos en los primeros 2 meses. Una situación de una inmensa tensión, pero decidimos enfrentarla con políticas públicas integrales. Decidimos poner en marcha un aislamiento preventivo obligatorio por primera vez en la historia de Colombia y logramos también darle una señal a todos los sectores de que tendríamos que empezar a hacer una reapertura ordenada, aún a sabiendas que para ese momento la palabra vacunas frente al COVID-19
estaba totalmente lejos de las posibilidades. ¿Qué quiero destacar? Que nosotros tratamos de poner en un balance, proteger la vida, proteger a los más vulnerables y, óigase bien, proteger también la salud del sistema empresarial colombiano. ¿Cómo se hace eso? Empecemos por lo más elemental. Logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo en menos de 16 semanas, pasando de 5.300 unidades de cuidado intensivo a más de 13.000 unidades de cuidado intensivo. Empezamos a impulsar de manera dinámica las consultas médicas en línea y la atención domiciliaria. Pasamos de los cientos de miles a millones de consultas. Hoy estamos teniendo más de 10 millones de consultas virtuales y atenciones virtuales en nuestro país. Sacamos adelante normas para los residentes médicos. Empezamos a pagarle a las clínicas por la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y logramos equipar al país para enfrentar situaciones de estrés epidemiológico. Empezamos las negociaciones hacia el mes de junio del año 2020 con las farmacéuticas que venían desarrollando estudios de segunda y terceras fases, que nos dieron después la posibilidad de estructurar un plan nacional de vacunación. Y logramos algo también sin precedentes: poner en marcha un fondo para el manejo de emergencias, que nos permitió a nosotros asignar recursos en los programas sociales de nuestro país. Familias en Acción, giros extraordinarios por más de 17 meses. Jóvenes en Acción, giros extraordinarios por más de 17 meses. Crear el ingreso solidario como una renta básica de emergencia. Poner en marcha la devolución del IVA y tener otros mecanismos de protección social. Solamente en devolución del IVA, yo puedo decirles a ustedes que hoy Colombia tiene 2 millones de hogares vulnerables que no están pagando ese impuesto. Esta medida venía desde antes de iniciar la pandemia, pero la profundizamos porque el piloto que se quería hacer era de 100.000 familias, llegamos a 1 millón, hoy tenemos 2 millones de hogares, 8 millones de colombianos que se benefician de no pagar el impuesto del IVA, se le devuelve al más vulnerable. Y agregar algo también muy importante: por primera vez desde que se ha enfrentado un ciclo recesivo económico en Colombia, el Estado salió a cubrir entre el 40 y el 50% del salario mínimo legal mensual de más de 4 millones de trabajadores. No hay un precedente en Colombia, en ningún ciclo recesivo, en ninguna afectación económica, donde el Estado hubiera salido a financiar al sector privado para cubrir 40 o 50% del salario mínimo de más de 4 millones de trabajadores. Y pusimos en marcha también otro esquema, un Fondo Nacional de Garantías que por primera vez tiene que salir a pensar de manera no convencional, dando garantías hasta del 90% de los créditos. Y logramos garantizar más de 60 billones de pesos que le permitieron a miles de empresas solventar su capacidad de pagar la nómina y también de tener capacidad crediticia para sortear los momentos de mayor incertidumbre. Y desde luego, yo quiero aquí señalar esto: tuvimos que enfrentar a una juventud que estaba amenazada en el sistema educativo, porque tenía el riesgo de la deserción por delante. Ya habíamos iniciado políticas para avanzar en la gratuidad. Cuando llega la pandemia teníamos el 30% de la matrícula gratuita en instituciones de educación superior pública. Y decidimos en plena pandemia, para evitar una deserción, cubrir hasta el 97% de la matrícula que cubría los estratos 1, 2 y 3. Pues bien, esa política que surgió en la pandemia la convertimos en política de Estado y hoy tienen gratis 97% de los estudiantes en la educación superior pública, convirtiendo esta política de Estado en el mayor logro social en la educación colombiana. Y tuvimos también que hacer un llamado para que entre el sector privado y el sector público decidiéramos sacar adelante lo que hemos denominado Compromiso por Colombia, el equivalente a un New Deal colombiano, 140 billones de pesos
donde tenemos inversión pública, privada y público-privada, para dinamizar crecimiento, sacar adelante el país y retomar los niveles de empleo prepandémicos, pero también con una tendencia a seguir venciendo los factores de desempleo. ¿Qué quisiera destacar acá? Que la pandemia irrumpió en nuestras vidas, pero la pandemia no nos alejó de cumplir los grandes objetivos. Y esto es resiliencia. En medio de la pandemia, en el año 2020, nosotros inauguramos el túnel de la línea, el túnel más largo de América Latina. Inauguramos esta obra de infraestructura que el país llevaba añorando por décadas y que para muchos era un elefante blanco, un sueño incumplible. Una obra que se encuentra alrededor del 45% durante más de 10 años de intervención y que logramos culminarla, mostrándole al país que dos sectores, reactivándose, son capaces de generar progreso. Pero esa intervención en infraestructura la validamos también el año pasado. Inauguramos el cruce de la Cordillera Central de Colombia, 33 kilómetros de dobles calzadas, más de 25 túneles, más de 31 viaductos, 2 intercambiadores, la obra de infraestructura más retadora que ha tenido nuestro país. Y se hizo también dentro de este ciclo de aceleración de Compromiso por Colombia. Pero dimos también otra pauta: sacar adelante los proyectos de cuarta generación bajo la estrategia concluir, concluir y concluir. Hoy nosotros tenemos entregados 5 proyectos de cuarta generación. Entregamos Girardot-Donda, Puerto Salgar, entregamos Palmar de Valera, Cruz del Viso, Puerta del Hierro, entregamos Pacífico 2, entregamos la Circunvalar de la Prosperidad entre Cartagena y Barranquilla y entregamos las vías del NUS en Antioquia.